Ok, vamos a trabajar en base a los objetivos. Es una clase un poco larga y hay un montón de conceptos que hay que posteriormente, después de la clase, irlos a revisar el libro, pues porque son cuestiones que sí tienen que leerlas y tener un nivel de comprensión un poquito eh, o bastante bueno, digamos, para poder entender más que todo las cuestiones de la presión y de la microcirculación que vamos a ver más adelante. Ahora, a manera de generalidades, recordemos que la circulación, su propósito el fin del sistema circulatorio inicialmente es el aporte y la remoción de gases, la circulación a través de todos los tejidos, en todos los órganos, también el transporte de nutrientes hacia los tejidos, conducir hormonas desde su sitio de origen hasta su sitio de acción y también transportar productos de desecho y mantener un adecuado, eh, un equilibrio apropiado entre los líquidos tisulares y los organismos y lo que está en el plasma. Tenemos dos divisiones, digamos, que son las principales, que son la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, esta es la que se inicia en el ventrículo izquierdo y se distribuye a través de todos los tejidos corporales. Luego retorna a través de las venas y finaliza en la aurícula izquierda, derecha, sí, derecha. Y la circulación menor, que inicia en el ventrículo derecho, y esta únicamente es a nivel pulmonar y finaliza en la aurícula izquierda. Entonces, esa es la división mayormente entre la circulación mayor y la circulación menor. Luego, los componentes de esta circulación los vamos a dividir, digamos, entre las arterias, que son, digamos, los vasos de mayor calibre, las arteriolas, que es una segmentación o una división subsiguiente a las arterias, los capilares, luego vamos a tener las vénulas y luego las venas. Ahora, una de las diferencias que más adelante en clase vamos a ver es importante son en cuanto a la histología que tienen estas estructuras y en cuanto a su función también. Recordemos que las arterias son las que son encargadas de llevar sangre oxigenada, a diferencia de las venas, que son las que llevan ya la sangre después de haber hecho su intercambio de productos en los tejidos. Las arterias salen del corazón y las venas son las que vuelven al corazón. Eh, Ambas se subdividen, solo que unas son divisiones para irrigación y las otras son confluencia para recolección de productos de desecho. Histológicamente, la túnica de las arterias es un poquito más gruesa que la de las venas. Las arterias, recordemos que no tienen válvulas, a diferencia de las venas sí tienen válvulas. Ambas recorren todo los tejidos para poder hacer un adecuado intercambio de sustancias. Y todas cumplen la función de distribuir, solo que las arterias, digamos, de distribuir nutrientes y productos útiles para los tejidos y las venas, pues es para recoger los productos que ya han sido utilizados o los productos de desecho. Ahora, como les había mencionado en la subdivisión, las arterias se subdividen en ramas más pequeñas. Una arteria puede tener hasta 5 o 6 subdivisiones, eso dependiendo de cómo es la angiogénesis de cada persona, hasta en 5 o 6 arteriolas diferentes que van a poder dar
posteriormente ramas que son más, más pequeñas, de calibre más pequeño y que se introducen más en los tejidos. Entonces, tenemos luego en los capilares, que los capilares son donde se unen ambas porciones, las que son terminaciones arteriales y las que son los principios de los vasos de recolección, que son las venas. Aquí es donde confluyen y es donde hacen el intercambio de sustancias a nivel tisular. Ya posteriormente vamos a ver una diapositiva donde está un poquito más detallado. Y estas son las vénulas, que son los homólogos, digamos, las homólogas de las arteriolas, solo que ya en cuanto a recolección del tejido, del líquido sanguíneo, para poderla ser llevadas a las venas y estas posteriormente ser llevadas al corazón para repetir el ciclo nuevamente. Aquí podemos ver nosotros cómo el volumen sanguíneo está distribuido en diferentes porcentajes, dependiendo de dónde sea su sitio de origen. Como vamos a ver más adelante, la circulación, una de las cuestiones que hace que, o la circulación depende de la demanda que tenga cada tejido. Así es como la circulación responde. Entonces, vemos que de toda la circulación general, el corazón únicamente utiliza un 7%. En la circulación sistémica, ya después del descenso a través de la aorta y cuando ya empiezan las ramificaciones, ocupa un 13%. Las arteriolas y los capilares tienen un 7% de esa capacidad total. Y aquí, como vamos a ver en la circulación sistémica, pero venosa, está el 84%, el 84% de todo el volumen sanguíneo total. Entonces, esto va a ser importante porque más adelante vamos a ver que los vasos, la circulación venosa es aparte un reservorio natural de sangre para poder, digamos, responder a situaciones en las cuales el organismo necesite un volumen mayor. Ahí está acumulado o guardado, digamos, ese volumen que puede ir aproximadamente entre unos 500 a 1000 mililitros de sangre para poder hacer uso de él en caso de que sea necesario. Ahora, en cuanto al objetivo, ya hablando, eso eran generalidades. Ahorita hablando ya de lo que es específicamente los objetivos, vamos a hablar sobre las consideraciones de la presión, resistencia y flujo. Como les mencionaba, la función circulatoria son 3 principios básicos. Como lo pueden leer acá, el flujo sanguíneo se controla por necesidad tisular. Son todos los tejidos que tienen un control del flujo sanguíneo independiente. O sea, es como que cada tejido especificase de una manera individualizada cuál es la necesidad de flujo sanguíneo que necesita. Ya lo vamos a ver más adelante también en otra diapositiva. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos totales de los tejidos, es decir, el volumen de sangre eyectada por el corazón por unidad de tiempo en todos los diferentes compartimientos, como estuvimos viendo los porcentajes ahí en las diferentes porciones de la circulación sistémica. Así es como se van haciendo las sumas para tener lo que es el gasto cardíaco. Y la presión arterial, que bueno, es nada más la presión con la cual la eyección o la expulsión de sangre a través de la aorta se da tanto en relajación como en contracción cardíaca, y esa presión va variando a todo lo largo de la circulación sistémica. Lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Ahora, el flujo sanguíneo únicamente es, como les mencionaba, una cantidad determinada de sangre o de fluido que atraviesa un vaso sanguíneo, es decir, un punto
de inicio, un punto de final o dos puntos al azar, eh, esa fracción es nada más lo que se va a tomar como el flujo, lo que la cantidad en mililitros por unidad de tiempo. Pero depende también de las presiones, que es lo que le estaba diciendo. Y otro factor que es importante tener en cuenta es la resistencia. Tenemos que saber que en el sitio donde hay mayor presión, el flujo se va a dar en ese sentido. Pero la resistencia es todo lo que genera una fuerza contraria al flujo. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son las diferentes situaciones que nos pueden generar resistencia y que hacen que disminuya el flujo, el flujo sanguíneo. Ahora, la necesidad tisular. Esto es lo que les mencionaba. El corazón envía sangre a todos los sistemas, pero no todos los sistemas la reciben de igual manera. Eh, Según la necesidad que están teniendo, tienen una cantidad específica de tejido, de flujo sanguíneo que necesitan para tener su funcionamiento mínimo básico. Entonces, pero la demanda puede variar, como por ejemplo pueden ver acá en el músculo, al estar haciendo ejercicio. Ya vamos a ver esto más adelante, está un poquito más detallado, pero esto, uno de los factores que genera esa variante en el flujo, por ejemplo, es la presencia de dióxido de carbono. Nosotros sabemos que ese de por sí es un vasodilatador. Entonces, al haber una mayor cantidad de dióxido de carbono, inmediatamente se dilata el vaso. Eso hace que haya un mayor flujo porque hay una menor resistencia. Entonces, al haber más flujo, hay más oxigenación y por ende el músculo recibe esa mayor demanda que está requiriendo, ya que el individuo está realizando algún tipo de tarea o ejercicio o actividad física que se lo demanda. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, el riñón nunca va a ser igual la demanda muscular a la demanda renal o la demanda cerebral, ¿verdad? Así como les explicaba, cada una tiene su necesidad tisular específica, pero la función cardíaca es lo suficientemente eficiente como para poderles suplir y que todos cumplan su función básica. Ahora, el gasto cardíaco, como les mencioné, es la sumatoria de los fluidos totales. Así como se recibe un aporte, así también se devuelve un aporte venoso. Entonces, cada tejido tiene su propio control y así de esa misma manera cada tejido devuelve una cantidad específica de sangre. Y eso, al confluir en los vasos venosos de gran calibre, se conoce como retorno venoso, que es lo que llega al corazón para poder repetir el ciclo nuevamente de oxigenación y de suministro de nutrientes. Acá nosotros en esta gráfica podemos ver cómo la presión va variando a lo largo de todo el recorrido. Como pueden ver, al principio está la aorta, luego los grandes vasos arteriales, luego los pequeños, las arteriolas, los capilares y luego se va desplazando. Nuevamente, en este caso serían las vénulas, luego las venas, hasta llegar al ventrículo. Entonces, como podemos ver, la presión va disminuyendo a medida va avanzando en todo el trayecto de la circulación sistémica. Al principio, obviamente, porque la aorta recibe inmediatamente la expulsión de la sangre directamente del ventrículo. Entonces, por eso es que la presión es bastante grande. Sabemos que la presión se mide en milímetros de mercurio y es de 120 en, en contracción o sístole y de 80, como podemos ver aquí, en relajación o en diástole. Y a medida se va avanzando,
va disminuyendo hasta el punto, ya lo vamos a ver más adelante, en el que puede llegar a haber vasos sanguíneos que tengan una presión de 0, así como lo vemos acá. Como vemos, inmediatamente sale la sangre del ventrículo. Esto es una presión arterial, una presión media. O sea, estos 100 milímetros de mercurio estamos hablando aquí presiones medias, no son presiones como la que le acabo de mencionar de 120-80, sino que esto es una presión media. Entonces, a medida va avanzando durante todo el trayecto arterial, llega a un punto en el cual en los capilares llega a haber una presión de 17 milímetros de mercurio, y eso es porque a nivel arteriolar se mantiene más o menos entre 35 milímetros de mercurio y a nivel venoso anda como entre un 7 a un 10, entonces haciendo una media se mantiene entre 17 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver que lo importante de esto es porque la presión no tiene que ser tan alta para que a medida se den las contracciones, las pequeñas contracciones en los vasos más pequeños, pueda haber un espacio de tiempo suficiente para que pueda haber un intercambio entre todos los nutrientes que la circulación arterial lleva y un descarte de todo lo que la circulación venosa va a extraer de los tejidos para ser llevados nuevamente al corazón. Entonces, a medida vamos avanzando, ya cuando todos los productos han sido recogidos y van de regreso en la circulación sistémica, pero de la porción venosa, cuando llegan a la aurícula, llega un punto en el cual podrían tener, como les mencioné, una presión incluso de 0, que es como el punto más bajo, obviamente, para la recepción de todo el volumen que va a obtener la aurícula para que pase al ventrículo y nuevamente a la circulación pulmonar, que dentro de los capilares pulmonares se mantiene más o menos una presión igual que la que tienen los capilares sistémicos. Ahora, necesitaría saber nada más si escuchan, le voy a poner un pequeño video nada más para poder ejemplificar esto de una mejor manera. Voy a ponerlo un par de segundos y quiero saber si se escucha. Por favor, me dicen. La presión arterial alta o hipertensión es una condición común Ok, perfecto. en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos con oxígeno y nutrientes. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto. Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea, o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento.
En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Ok, entonces ese video es nada más como una explicación un poquito más gráfica de lo que acabamos de ver. La resistencia es lo que puede generar un aumento de presión. Ya más adelante vamos a ver lo de la viscosidad o otras características que pueden hacer que el tejido sanguíneo presente un poquito más de resistencia al flujo. Ahorita vamos a hablar del objetivo 2, que son las características del flujo laminar y la velocidad del flujo. Hay dos cuestiones importantes, esto es un modelo físico, o sea, y obviamente nosotros no vamos a tener las mismas características que se pueden dar en un experimento de ese tipo. Ya lo vamos a ver más adelante y porque les estoy diciendo esto. Pero el flujo mayormente puede ser laminar, que es el que se da a lo largo de todos los vasos sanguíneos de gran longitud, y el flujo turbulento es el que se puede dar no solo en las ramificaciones, sino que también depende de la viscosidad o también depende de por ejemplo, no es lo mismo el flujo sanguíneo que se puede dar en reposo a el flujo sanguíneo que se puede dar durante la actividad física. Entonces eso también es un factor que puede hacer que varíe el flujo, el flujo sanguíneo. Entonces aquí eh, en el siguiente objetivo, que son dos leyes que vamos a ver, vamos a entender por qué pusimos esta diapositiva. Únicamente en esta lo que estamos tratando de ejemplificar es en dos tipos de fluidos, uno con tinción roja y otro sin coloración. Entonces, aquí no hay flujo. Quiere decir que no hay diferencias de presiones, por lo que implica que no hay movimiento. En este caso, en el tubo B, aquí sí tenemos una presión mucho mayor en el extremo inicial, cerca de donde está la letra B, que es una presión mayor que la que está en el extremo opuesto. Por eso es que todo el flujo se da de ese tipo. Y en el tubo C vemos el flujo, que es un poco desordenado. En este caso podría ser que no hay una presión que sea uniforme, es decir, que tal vez tenga una presión que haya una fuerza de empuje un poquito mayor en algunas áreas que en otras, o que hayan diferentes interrupciones o fuerzas que están impidiendo que el flujo sea completamente laminar, como en el tubo B. Entonces, estas leyes son las que les mencionaba, que son las que nos van a determinar esto. La ley de Ohm y la ley de Poiseuille. En la ley de Ohm, lo único que nos va a evidenciar es que existe un flujo. ¿Ok? Así como la fórmula lo describe, el flujo, que es la Q, es la diferencia entre las presiones sobre la resistencia. Entonces, la diferencia de presiones es el gradiente de presión. Como les mencioné y como nosotros sabemos, donde hay más presión, ahí es donde se va a dar el flujo. Ahorita no estamos midiendo si fuera un flujo anterógrado o retrógrado, porque únicamente lo que está diciendo es que si hay una mayor presión, el flujo se va a mover en esa dirección. Y la resistencia es cualquier cuestión que va a impedir el recorrido de ese flujo, que en este caso puede ser, como aparecen los ejemplos ahí, el tamaño del vaso. Depende de si es un vaso de gran calibre o de pequeño calibre, el daño que puede tener eh, el vaso sanguíneo, ya sea por ateroesclerosis o aterosclerosis, eh, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh,
esta pequeña formulita o esta ley, lo único que nos indica es que existe flujo sanguíneo y que depende de la presión, o sea, hacia qué dirección se va a dirigir y con qué velocidad se va a mover es por la resistencia que puede encontrar a lo largo de su desplazamiento. Como les mencionaba, aquí está un ejemplo en un corte de un vaso arterial. Tenemos una presión en un extremo, la presión en el extremo 2 y el flujo. Como el vaso está íntegro y no hay ningún tipo de interrupción, el flujo está siendo laminar. Más adelante vamos a ver de por qué la cuestión de que las flechitas, hay unas que van más rápido que otras, y es porque a pesar de que el vaso sanguíneo no tiene ningún tipo de interrupción, o sea, el vaso sanguíneo, digamos, podría ser un vaso sanguíneo íntegro, pero las capas o el tejido, el fluido que va circulando pegado a la circunferencia, esa sí tiene una resistencia o una fricción o un rozamiento con la capa íntima del vaso sanguíneo. Entonces, las capas que están más externas tienen ese factor de resistencia y por lo tanto van fluyendo con una velocidad menor, a diferencia de las capas que van siendo más internas, que no tienen ningún tipo de resistencia y por eso es que las flechas, mientras más se van acercando al centro, cada vez van siendo como, se van representando con una flecha más larga que implica que hay un poquito más de velocidad porque no hay nada que le esté ofreciendo resistencia a ese flujo. Entonces aquí hay otro ejemplo, nada más como les decía, aquí por ejemplo en la primera ejemplificación de un vaso, la presión es de 40 en un extremo y la presión en el extremo distal es de 10. Por ende, la presión mayor del vaso hace que el flujo sea, en este caso, de izquierda a derecha. Pero en el vaso que está inmediatamente abajo, la presión es igual en ambos extremos. Entonces, aquí lo que nos estaría diciendo es que no hay flujo. Claro, eso es nada más como para poder tener una comprensión de cómo se está dando esa ley. La siguiente ley es la ley de Puiseville. Esta ya es una relación un poquito más complicada. Lo que nos está haciendo relación es la Q, que es el flujo. Esto ya implica la diferencia de presiones por el radio del vaso a la cuarta por pi entre 8 por la n, que es la viscosidad, por L, que es la longitud. Claro, nosotros no vamos a ponerlos ahorita a hacer ningún tipo de cálculo ni nada de esa cuestión. Simplemente esto es para que ustedes sepan, son como para fines conceptuales, para que ustedes sepan que esto es de esa manera que se da, pero que los factores, que es importante que eso sí lo sepan, es que lo que se relaciona aquí es la longitud, el radio del vaso y la viscosidad. Lo que les mencionaba es que, por ejemplo, en física, la aplicabilidad de este concepto tiene que ser un fluido, por ejemplo, no comprimible, tiene que ser un tubo recto, rígido, cilíndrico, con un radio constante, sin ramificaciones. El flujo tiene que ser continuo, no pulsátil y con una viscosidad constante. Y sabemos que todas estas cosas no se dan a nivel del organismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los tubos, no todos, los vasos venosos y arteriales, no todos son, o sea, no hay ninguno que sea rígido, por lo menos en condiciones normales. En condiciones patológicas sí tenemos rigidez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no son constantes, sí tienen ramificaciones. El fluido es pulsátil, o sea, no es un fluido constante, sino que la eyección ventricular es la que está dando ese impulso para que se dé el flujo, pero no es continuo, o sea, sí es continuo, pero está siendo dado por pulsos. Y la viscosidad no es constante, la viscosidad, en comparación, por ejemplo, la viscosidad del agua con la sangre es 3 veces más viscosa que el agua. Entonces, es como que nosotros
a través de una pajilla intentásemos desplazar agua o intentásemos desplazar miel o intentásemos desplazar yogur. O sea, son viscosidades diferentes, por ende, para poder tener la misma velocidad o el mismo flujo de esos diferentes tipos de sustancias, tendríamos que hacer más presión para que ese desplazamiento se dé. Y aquí es donde les explicaba, les decía que era lo importante. Aquí nada más estamos relacionando la longitud en este cuadro donde está A y B, que sería un corte transversal y un corte longitudinal. En el primer vaso tenemos que tiene una presión, todos los líquidos están viajando aquí a una presión de 100 milímetros de mercurio cuando entran al vaso. Este tiene un diámetro de 1. Por ende, su velocidad, la fluidez con la que se va a movilizar es de 1 mililitro por minuto. Pero lo importante de la fórmula es que recuerden que va elevado a la cuarta potencia, lo de la diferencia de presiones y el radio del vaso. Entonces, cuando un vaso ya tiene, digamos, 2 milímetros de diámetro, va a tener 16 mililitros porque lo vamos a elevar a la cuarta. Y lo mismo pasa cuando el diámetro aumenta a 4. Van a ser entonces 256 mililitros sobre minuto que van a fluir a través de ese vaso. Porque recordemos que a mayor diámetro hay menor resistencia, por ende hay más flujo. ¿Ok? Entonces, esto únicamente, eso sería lo que yo quisiera que con lo que ustedes se quedaran. No con la fórmula ni que vamos a elevar a la cuarta, sino que realmente que a mayor diámetro de un vaso disminuye la resistencia y por ende hay más flujo. ¿Ok? Y aquí, en este corte transversal, donde se ven un montón de círculos, aquí podemos ejemplificar lo que les mencionaba de las flechas. La dirección en la cual se da el flujo. Cuando es un vaso pequeño, todo el tejido, todo el líquido que va circulando está en contacto con las paredes del vaso, por ende todo circula de una manera lenta por la resistencia. Ahora, en un vaso más grande, si ven, hay diferentes bloques que se van moviendo a diferente velocidad mientras van teniendo menos contacto con el vaso sanguíneo. Y creo que vamos a correr un poquito porque el tiempo se nos está acabando. Esta es la misma explicación, solo que un poquito más grande. Ahora, vamos al objetivo número 4, describir los vasos de resistencia y los vasos de capacitancia. Ahora, lo que les mencionaba al principio de la capacitancia de la resistencia, es que los vasos arteriales, por la diferencia en su histología y por su pared muscular, son un poquito más resistentes, es decir, tienen un poquito más de fuerza muscular, y los vasos venosos tienen la capacidad de poder almacenar hasta 8 veces más la cantidad de sangre que puede transportar un vaso arterial. Y esto se da, como les mencionaba, como una reserva para condiciones en las cuales el organismo necesite aumentar el gasto cardíaco. Esa sangre que está almacenada a nivel venoso se lleva a la circulación hasta la aurícula para que el corazón, al tener un volumen más grande de sangre, por ende dice, bueno, entonces se requiere más volumen. Si estoy recibiendo más volumen es porque necesito más volumen. Entonces, esa es la señal o la forma en la cual el organismo le indica que necesita aumentar el flujo de sangre a nivel arterial. Entonces, sí, eso sería nada más con ese punto en particular,
que únicamente es la capacitancia es la capacidad que tiene un vaso de poder almacenar una cierta cantidad de fluido, de sangre en este caso, en un segmento, o sea, volumen por un segmento en específico. Ahora, este objetivo número 5 es el que es un poquito más tedioso, es el que creo que le vamos a dar un poquito más de énfasis y es el que tienen que leer un poquito más, porque esta cuestión es lo que eh, puede incluso, bueno, cuando vean situaciones que generan edemas o problemas de intercambios tisulares, esto es como la base de estas patologías. Entonces, la microcirculación únicamente lo que hace es transportar nutrientes hacia los tejidos, a las porciones más distantes y eliminar los restos celulares. Esta es la porción más, si se acuerdan en la diapositiva donde estaba la circulación mayor y la circulación menor, las arterias y las vénulas confluían en las arteriolas. Ahora, las arteriolas tienen de igual manera unas ramificaciones todavía más pequeñas, que son estas que se ven acá, que son las metaarteriolas. Incluso aquí la distribución histológica del músculo liso es distinta. Si ustedes pueden ver a lo largo de la arteriola, aquí donde está la flecha, la, la línea que está marcando alrededor de la arteriola y luego cuando llega a la metaarteriola se ve como segmentada. Y es porque hay pequeñas interrupciones o hay como líneas discontinuas en las cuales el músculo liso no está presente. Y es porque en la metaarteriola eh, se tiene que dar una contracción intermitente. Y que era lo que les mencionaba. En este punto, si ustedes recuerdan, veíamos que la presión andaba alrededor de los 17 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que la circulación ya no llega con tanta fuerza, pero el flujo siempre se va manteniendo. Entonces, esas contracciones por bloques hace que la sangre se vaya desplazando a una velocidad de manera que el intercambio entre los nutrientes que la sangre arterial lleva y los desechos que la sangre venosa va a recoger se puedan dar de manera efectiva. Porque si fuese un flujo continuo, no habría manera de cómo poder controlar ese flujo. Entonces, esa contractibilidad segmentaria hace que eso pueda ser efectivo, el intercambio tisular. E incluso, como habíamos mencionado que uno de los mecanismos que hacen que el organismo detecte que necesita un mayor aporte o un mayor flujo sanguíneo es la presencia de CO2. Entonces, si hay tejidos que estén teniendo un aumento de CO2, esos periodos en los cuales hay apertura y cierre de estos se puede prolongar y permitir que haya un mayor intercambio para que haya una mayor efectividad en el trabajo de este tejido que está requiriendo ese flujo. ¿Cómo se dan esos intercambios? Nosotros sabemos que los capilares pueden haber capilares continuos, fenestrados y los sinusoidales, ¿verdad? Que son únicamente como los poros que tienen diferentes calibres que hacen que diferentes productos puedan ser intercambiados en diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, a nivel cerebral, los espacios en los cuales se puede pasar tejido del vaso sanguíneo hacia el intersticio y luego hacia la célula son bien pequeños. Únicamente pasan, por ejemplo, oxígeno, CO2, partículas bien pequeñas, agua. Y eso es lo que nosotros conocemos como la barrera hematoencefálica. Por eso es que es bien selectivo lo que transita a través del vaso hacia
las células dentro del tejido cerebral. A diferencia, por ejemplo, en el tejido hepático son unos poros bien grandes, incluso proteínas pueden transitar a través de ellos y no pasa absolutamente nada. Y un ejemplo intermedio sería, por ejemplo, a nivel glomerular en el riñón, que esto lo que hace es ser selectivo de qué moléculas pueden ser las que sí pueden pasar y que no, y para que otras sean reabsorbidas y no generar daño a nivel del tejido. Aquí es como se da el intercambio. Nosotros sabemos que una de las formas en las cuales las sustancias pueden ingresar de un sitio a otro es a través de la difusión. Nosotros sabemos que hay sustancias hidrosolubles y hay otras que son liposolubles. Entonces, hay unas que pueden atravesar a través de la membrana sin ningún problema y otras que necesitan canales o poros para poder ingresar tanto a través del intersticio a la célula o salir de la célula hacia el vaso sanguíneo. Acá es una esto es como una imagen muy aumentada. Aquí es donde nosotros vemos los capilares. En medio de los capilares están las células, como pueden ver. Necesitan tener una cercanía bastante grande con los capilares para poder llevar la nutrición que necesitan, ¿verdad? Los componentes, el oxígeno, todos los nutrientes, para que ese intercambio pueda ser realizado. Y acá nosotros estamos viendo que están el intercambio de proteínas, que es a nivel de las paredes, el agua y el CO2, todo lo que ingresa a la célula a través de las diferentes vías de transporte. Lo otro importante, como les decía, es el líquido intersticial. El líquido intersticial es lo que se encuentra entre esto blanco que ven acá, que es la célula, y esto es el vaso sanguíneo. Este líquido que está en medio es el líquido intersticial. Está compuesto por los filamentos de proteoglucano, que son como estas pequeñas vellosidades que no tienen forma, que están como enrolladitas, y los haces de fibras colágenas, que son las que le dan soporte, que son estas más grandes. Dentro de ellas también tenemos las vesículas de líquido libre o los riachuelos de líquido libre. Lo importante de esto es que acá es donde nosotros vamos a ver cuando hay alteraciones a nivel de las presiones osmóticas, que se pueden dar problemas de edema. Acá, como les mencionaba, está el gel y el líquido. Esto es como una división, o sea, ambos están dentro de dentro del intersticio, solo que en un porcentaje bien mínimo, el líquido, estas riachuelos y estas vesículas son el 1% y el resto, el 98% es como un gel, que es donde se moviliza toda el resto de intercambios. Ahora, esto sí necesito que lo revisen en el libro texto porque esto es importante. Las fuerzas que dan el equilibrio a nivel de cómo se da el intercambio entre el vaso sanguíneo a través del intersticio a la célula. Perdón. La presión capilar, siempre, bueno, la suma de todas estas presiones usualmente siempre es ligeramente positiva. Entonces, tenemos presiones que empujan el gradiente hacia el intersticio y otras que sacan líquido del intersticio hacia el vaso sanguíneo, como podemos ver acá. Por ejemplo, esto sería en el extremo arterial. Recuerden que cuando estábamos mencionando la porción de la circulación sistémica, la presión ya iba más o menos por 35 milímetros de mercurio, que es lo que menciona aquí el vaso sanguíneo. Entonces, la presión hidrostática es de 30 milímetros de mercurio. La presión negativa intersticial, o sea, la presión con la que el intersticio ejerce presión para el fluido del líquido, es de 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica está dada por las proteínas
que están dentro del líquido intersticial. Y esta es una presión que empuja líquido hacia el vaso sanguíneo. Y la presión coloidosmótica de las presiones que viajan dentro del vaso sanguíneo es aproximadamente de un 8. La presión negativa intersticial, la presión coloidosmótica y la presión intersticial, esas más o menos siempre son fijas. La presión que va cambiando es la presión hidrostática del fluido a través del vaso. Entonces, si nosotros vemos, la fuerza total de salida es de 41 milímetros de mercurio y la fuerza de entrada es de 28. Entonces ahí nosotros lo que estamos observando es que hay una diferencia de 13 en la fuerza de salida. Diferente, por ejemplo, en lo que sería un extremo venoso. El extremo venoso, como nosotros, como recuerdan, la presión va disminuyendo de 35 en el extremo arterial, ya pasó por 17 a nivel arteriolar y ya en la salida al nivel venoso ya va por 10. Entonces la presión ha disminuido. Y las otras tres siempre se mantienen constantes. Pero aún así, como les decía, estos números se mantienen constantes. Hacemos la sumatoria y esto da una fuerza de entrada de 28. Esto no es que sea un número, no, pero es que esto me va a dar un número negativo. Aquí lo único que está mencionando, a lo que hace referencia es que si la presión es mayor de un extremo, esto hace que todo fluya del lado donde hay más presión. Eso es la única diferencia. Y lo importante de esto nada más es el equilibrio de Starling. El equilibrio de Starling tiene que ver con los fluidos que están dentro del vaso sanguíneo, lo que está dentro del intersticio y el sobrante. Nosotros, en este caso, al hacer esta sumatoria y al restarle la fuerza de entrada, la presión coloidosmótica, nos da un 0.3 milímetros de mercurio. Este sobrante de aquí, lo que genera el equilibrio de eso es los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los que también se encargan de drenar muchas macromoléculas y cuestiones como proteínas, algunos detritos celulares, los cuales también son función importante de la circulación, porque cuestiones que no pueden atravesar a través de los poros, ya sea del intersticio hacia el vaso, el sistema linfático es el que se encarga de drenar eso. Entonces, aquí es donde donde podemos ver la estrecha relación que hay entre la arteria, esta sería la arteriola, luego están los capilares y en medio de los capilares, como pueden ver, también están como entrelazados los vasos linfáticos, que son los que se encargan también de drenar muchos de estas, como les mencioné, proteínas y macromoléculas para poder ser llevadas también al sistema venoso y luego ser excretadas o ser devueltas a la circulación para que hagan su función. Entonces, las funciones del sistema linfático son la conservación de proteínas en el líquido plasmático. Hay también sirven como defensa y para también absorción de líquidos. Esto simplemente nada más es otra imagen que nos ejemplifica la proximidad que hay entre las células, el espacio que está entre las células, que sería el líquido intersticial, y lo que no puede ser llevado por el capilar, se transporta a través del capilar linfático. Esto es importante también, al igual que las venas, los vasos linfáticos también tienen válvulas para evitar que haya un flujo retrógrado de la linfa en este caso. Y creo que solo me quedan 2 minutos. Bueno, la presentación, todavía estamos un poquito cortos y ya nos pasamos de la hora. Si hay alguna, bueno, cuando ustedes lean el capítulo y vean los objetivos y el tema, si hay alguna cuestión que ustedes no han podido comprender en su totalidad, porque le voy a pasar así rapidito todo esto, la distribución varía, el gasto cardíaco según la edad, el tamaño, el ejercicio, y aquí esta es la diapositiva que quería que
que vieran cómo va variando el gasto cardíaco según, según por órgano y sistema, y cómo varía en cuanto al ejercicio. Esto es un individuo en reposo, esto es un individuo con ejercicio, con actividad física, y si ven, la demanda en reposo del músculo es de un 15 a 20%, pero cuando se está en actividad física es de un 85%, y todos los demás órganos y sistemas van modificando su requerimiento de tal manera que normalmente cuando estamos acostados haría un recorrido de 5 litros por minuto, y cuando estamos haciendo ejercicio físico gastaríamos unos 25 litros por minuto de estar recorriendo o el recorrido que haría el fluido sanguíneo a través de todo el sistema. Y bueno, nos quedaríamos en el objetivo 7, que es el que ya no alcanzaríamos a terminar. Bueno, esto de todos modos va a quedar grabado, y con los otros, con el objetivo 7, 8 y 9, si hubiera alguna situación que cuando ustedes lean no se llegase a comprender en su totalidad, eh, pues entonces pueden poner sus dudas en el foro, y entonces ahí estaríamos pendientes de poderles responder a cualquiera de todas ellas. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Bueno, ok, pasen buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. ok, bye.